Buenos días, mi nombre es Bernadette Biondi. Soy catedrática de Medicina Interna en el Departamento de Medicina Clínica y Cirugía de la Universidad de Nápoles Federico II en Italia. Hoy hablaré de por qué las pruebas con biomarcadores tiroideos están en el punto de mira. No tengo conflictos de intereses que declarar. Estos son mis objetivos de aprendizaje. Evaluaré los intervalos de referencia de los biomarcadores tiroideos con respecto a cualquier paciente individual y comentaré la necesidad de alcanzar una mayor normalización de los biomarcadores tiroideos y cómo estos pueden afectar al tratamiento del paciente y al diagnóstico precoz. Me gustaría empezar con este artículo especial en ocasión del centenario de la Asociación Americana de la Tiroides de la profesora Carol Spencer. Según la profesora Spencer, las disfunciones tiroideas figuran entre los trastornos endocrinos más frecuentes. La prevalencia es de aproximadamente el 10% en la población estadounidense. Las pruebas de laboratorio son esenciales para diagnosticar y tratar la mayoría de estas enfermedades. Esto se traduce en un coste anual de unos 1.600 millones de dólares en Estados Unidos para la evaluación de la TSH con o sin tiroxina libre. A pesar de las mejoras graduales que se han conseguido en sensibilidad y especificidad, las pruebas de la función tiroidea actuales siguen siendo limitadas porque existen algunas diferencias entre métodos, así como interferencias inespecíficas con los reactivos de las pruebas e interferencias de los anticuerpos de los analitos. Esta es la razón por la que la Asociación Americana de la Tiroides encargó que se revisara el estado clínico y de laboratorio actual. La Asociación Americana de la Tiroides designó un grupo de trabajo interdisciplinario internacional para estudiar el estado de las pruebas de la función tiroidea. Y durante mi charla discutiré la razón por la que los factores fisiopatológicos y farmacológicos de la enfermedad tiroidea pueden afectar a la evaluación de la TSH y la hormona tiroidea, lo que puede confundir su interpretación. En primer lugar, me gustaría recordarles que la secreción de TSH es el resultado de una compleja interacción de retroalimentación entre el control hipotalámico central, la TRH, y la secreción de T3 y T4, las hormonas tiroideas periféricas. Este bucle de retroalimentación negativa mantiene un nivel de hormona tiroidea y TSH circulantes en una relación fisiológica inversa que define el punto de ajuste del eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Existen diferencias interindividuales en el punto de ajuste del eje hipotálamo-hipófisis tiroides y la variabilidad intraindividual se sitúa dentro de un estrecho intervalo. Me gustaría recordarles que el punto de ajuste individual del eje hipotálamo-hipófisis tiroides está determinado genéticamente. Por lo tanto, dada la relación inversa entre la TSH y la T4 libre, la sensibilidad de la TSH sérica puede explicar por qué esta hormona es sensible incluso a pequeñas variaciones de la hormona tiroidea, lo que puede ayudar al diagnóstico de la disfunción tiroidea. En cuanto a la hormona tiroidea, la T4 representa entre el 85 y el 90% de la secreción de la glándula tiroides, y la T3 alrededor del 15%. Esto se debe a que la mayor parte de la T3 se secreta gracias a la tiroides y a la secreción extratiroidea gracias a la desiodasa de tipo 2. Antes de hablar del uso de la TSH, un marcador sensible, me gustaría recordarles que el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos desaconsejó el uso de la TSH sérica en las pruebas de detección. El grupo concluyó que los datos actuales son insuficientes para evaluar el balance de beneficio y riesgos de las pruebas de disfunción tiroidea en adultos asintomáticos sin embarazo.
Sin embargo, otras organizaciones lo han recomendado. Por ejemplo, la Asociación Americana de la Tiroides y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos recomiendan realizar pruebas de detección de hipertiroidismo en pacientes mayores de 6 años, así como la detección agresiva de casos, pero no realizar pruebas de detección universales, sobre todo en personas con mayor riesgo de hipotiroidismo y en mujeres que planean quedarse embarazadas. Estas son las recomendaciones de la Asociación Americana y Europea de Tiroides, las cuales sugieren que la TSH es la mejor prueba de detección en los casos sintomáticos. Por lo tanto, para detectar la disfunción tiroidea, la recomendación de la Asociación Americana de la Tiroides sugiere que la TSH puede ser un marcador fiable para evaluar si en pacientes hipotiroideos es adecuado el tratamiento de sustitución. Sugieren que la TSH debe situarse en torno al 0,424 mUl como objetivo terapéutico. Las directrices de la Asociación Europea de la Tiroides respaldan que la TSH sérica es la prueba más sensible para evaluar el hipertiroidismo, incluso el hipertiroidismo subclínico, y por lo tanto necesitamos evaluar la TSH sérica y deberíamos considerar medir solo la TSH para detectar la disfunción tiroidea. En esta diapositiva se observa cómo ha evolucionado la evaluación de la función tiroidea. La primera generación de pruebas para evaluar la TSH sérica tenía una sensibilidad de aproximadamente 1. Por lo tanto, este método era extremadamente importante para el diagnóstico de hipotiroidismo. Pero necesitamos la prueba de TRH para evaluar la TSH para el diagnóstico del hipertiroidismo. Sin embargo, posteriormente añadimos la segunda y la tercera generación de radioinmunoensayos de TSH sérica que lograron alcanzar una sensibilidad funcional de 0,1 y 0,01. Por lo tanto, ahora podemos distinguir una TSH sérica baja e incluso una TSH sérica indetectable. Existen algunos factores importantes que pueden afectar a la evaluación del intervalo de referencia de la TSH. En primer lugar, me gustaría recordarles que los valores de TSH no tienen una distribución gaussiana, dado que la curva puede estar sesgada por la presencia de los valores atípicos eutiroideos. La medición de isoformas bioinactivas de TSH, polimorfismo en el gen receptor de TSH y la posible inclusión de tiroiditis autoinmune oculto. El límite de referencia de la TSH sérica puede verse influido por diversos factores. En primer lugar, el momento de la toma de muestras, la variación estacional y la alteración de las horas de luz. Es sabido que la TSH sérica presenta una disminución significativa durante la mañana y un valor máximo alrededor de la medianoche, y que la exposición al frío puede llevar a una modesta evaluación de la TSH. Por lo tanto, la TSH sérica puede aumentar durante el invierno. Curiosamente, las diferentes pruebas de laboratorio para medir la TSH pueden ser otra razón para explicar las diferencias en los valores normales de TSH en poblaciones adultas. Y esto es muy importante porque los diferentes métodos pueden detectar diversas isoformas circulantes de TSH que pueden o no ser biológicamente activas, y el intervalo de referencia puede variar incluso en la misma persona cuando se utilizan diferentes pruebas de evaluación. Hay diversos factores que pueden afectar a la evaluación de la TSH sérica en adultos. En primer lugar, el sexo. Las mujeres contienen concentraciones séricas de TSH más altas que los hombres. Origen étnico. La TSH puede ser más baja en pacientes de poblaciones con deficiencia de yodo y más alta en las razas blancas, hispana o asiática. Por lo tanto, el origen étnico y una mayor presencia de yodo
pueden afectar a la evaluación de la TSH sérica. El tabaquismo se asocia con concentraciones séricas más bajas de TSH. Por el contrario, el consumo de alcohol se asocia con un aumento de la TSH sérica y es también muy importante destacar que las enfermedades concomitantes, tanto agudas como crónicas, pueden afectar a las concentraciones circulantes de TSH. Durante la fase aguda de una enfermedad inicial, la TSH sérica suele ser más baja y también puede haber concentraciones bajas de T3 circulante y un aumento de la T3 inversa. Con la recuperación de la enfermedad, la TSH puede aumentar de manera pasajera antes de normalizarse después de varias semanas. Esta afección suele denominarse síndrome del enfermo eutiroideo o síndrome de T3 baja y debe tenerse en cuenta especialmente al evaluar la TSH sérica en pacientes con enfermedades concomitantes. Hay medicamentos que pueden afectar a la evaluación de la TSH sérica, como la dopamina, la somatostatina, la dobutamina, la bromocriptina, el bexarroteno e incluso la hormona del crecimiento y las dosis altas de glucocorticoides. Por lo tanto, en esta diapositiva se puede ver que antes de diagnosticar hipertiroidismo subclínico, tenemos que excluir otras causas de TSH sérica baja y, en particular, las causas antes mencionadas, enfermedad no tiroidea grave y toma de fármacos. Además, en mi opinión, es muy importante determinar la causa del hipertiroidismo. Por lo tanto, necesitamos evaluar los anticuerpos del receptor de TSH para confirmar el diagnóstico de la enfermedad de Graves y evaluar la gammagrafía tiroidea y la captación de yodo radioactivo a las 24 horas para detectar problemas tiroideos autoinmunes. Además, es muy importante evaluar el riesgo cardiovascular y óseo que puede estar ligado al hipertiroidismo subclínico, encontrar el mejor tratamiento y con respecto al enfoque terapéutico general del hipertiroidismo subclínico endógeno, se recomienda tratar a los pacientes adultos que tienen TSH sérica indetectable debido al resultado cardiovascular negativo y a los pacientes de edad avanzada cuya TSH sérica oscila entre 0.1 y 0.4. Existe un aumento del riesgo de mala fibrilación en estos pacientes, lo que sugiere que debe considerarse la posibilidad de tratamiento. Otro efecto importante sobre la TSH es el de la edad, que ha sido objeto de evaluación en estudios poblacionales. En esta diapositiva se muestra la distribución de la concentración de TSH en una población de referencia de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, National Health and Nutrition Examination Survey, y la población estadounidense. Existe un pasaje de la TSH sérica a concentraciones más altas en pacientes de edad avanzada, lo que no significa un aumento de la incidencia de hipotiroidismo, sino la presencia de algunos factores importantes que pueden aumentar la TSH sérica en estos pacientes. En primer lugar, la presencia de una resistencia adquirida a la hormona tiroidea central, ya que en algunos adultos mayores la capacidad de respuesta a la hormona tiroidea parece disminuir con la edad. Hay una disminución en la bioactividad de la TSH y también se produce una adaptación energética al envejecimiento, lo que puede producir cambios. Por lo tanto, algunos cambios en el ritmo circadiano, la ingesta nutricional y la inflamación crónica pueden afectar a la función hipotalámica y dificultar la evaluación de la TSH, puesto que alteran el punto de ajuste del eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Además, se producen cambios en la actividad de las desiodasas, lo que también puede explicar el cambio en la relación entre la hormona tiroidea y la TSH sérica. Hay otras alteraciones que pueden afectar el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico y, a continuación,
Abordaré el problema analítico de laboratorio relacionado con isoformas anómalas de TSH o anticuerpos heterófilos que pueden afectar a la TSH sérica. En cuanto al tratamiento del hipotiroidismo subclínico, es muy importante enfatizar que necesitamos tener un aumento persistente de TSH antes de tratar a estos pacientes y se recomienda tratar a todos los pacientes con TSH igual o superior a 10 debido a las consecuencias negativas para el sistema cardiovascular. Además, ante un aumento moderado de TSH, es decir, una TSH entre 7 y 9,9, es importante plantearse el tratamiento debido al impacto negativo en la mortalidad por enfermedades coronarias cardiovasculares en pacientes que presenten un aumento moderado de TSH. En cuanto a la enfermedad leve, se recomienda el tratamiento en pacientes más jóvenes, especialmente en adultos jóvenes, sobre todo en presencia de factores de riesgo cardiovascular y un aumento gradual de la TSH. Por otro lado, para los síntomas del bocio no se recomienda tratar a los pacientes mayores de 65 años. También es muy importante enfatizar que el intervalo de TSH en los adultos mayores puede tener un impacto en el tratamiento y, por lo tanto, sobre todo en los adultos mayores, en pacientes mayores de 85 años, es necesario adoptar una estrategia de esperar y ver cuando la TSH aumente moderadamente y no se recomienda tratar a pacientes con enfermedad leve. Hay un efecto importante de la TSH relacionado con el embarazo debido a los cambios fisiológicos en la TSH sérica durante este proceso. La Asociación Americana de la Tiroides sugiere que necesitamos un intervalo de referencia trimestral específico de la TSH sérica durante el embarazo, el cual debe definirse y obtenerse de mujeres embarazadas sanas, negativas POT, con una ingesta óptima de yodo y sin enfermedades tiroideas. Además, la Asociación Americana de la Tiroides sugiere que cuando no se disponga de intervalos de referencia de TSH específicos para el embarazo, puede utilizarse un límite de referencia de 4. Sin embargo, me gustaría enfatizar que el método de usar un límite superior fijo de TSH puede llevar a un infradiagnóstico o sobrediagnóstico considerable en comparación con el método de referencia, debido a diferencias entre poblaciones y entre ensayos. Por lo tanto, es urgente realizar más estudios con plataformas analíticas actualizadas para determinar intervalos de referencia específicos por trimestre en mujeres embarazadas sanas. Sin estos datos, la calidad de los servicios de laboratorio clínico en el embarazo sigue en entredicho y puede afectar a la calidad de la asistencia sanitaria materno-fetal. Curiosamente, existe un efecto importante del peso corporal sobre la TSH. Esto es importante en todos estos aspectos y puede estar asociado a la alteración en la secreción de TSH por el efecto del eje hipotálamo-hipófisis tiroides sobre la glándula tiroides. Este es el efecto de las citocinas inflamatorias y de la leptina en particular que fabrica el tejido adiposo visceral. La leptina puede afectar a la secreción de TRH desde el núcleo paraventricular y también se produce una disminución en la respuesta del receptor de TSH en el tejido adiposo en todos estos pacientes. El efecto de la leptina en la autoinmunidad tiroidea puede explicar por qué puede ser importante el hipotiroidismo subclínico. Puede haber un mayor riesgo en pacientes con obesidad y me gustaría sugerir este algoritmo que acabo de publicar.
En este diagrama de flujo se muestra que en pacientes con anticuerpos negativos contra la peroxidasa tiroidea, necesitamos volver a evaluar la TSH sérica después de la pérdida de peso corporal, porque la TSH puede normalizarse con la pérdida de peso, y cuando se produce un aumento leve de TSH, necesitamos realizar un seguimiento periódico. Por el contrario, en pacientes que tienen hipotiroidismo moderado o grave y autoinmunidad tiroidea asociada, es decir, anticuerpos positivos para POT, es necesario plantearse iniciar el tratamiento con levotiroxina con un seguimiento periódico. Incluso en casos leves debemos tener en cuenta los factores de riesgo cardiovascular y si hay aumento gradual de la TSH antes de iniciar el tratamiento con levotiroxina. Existe la posibilidad de que la sensibilidad y la especificidad de la TSH afecten a la medición de la TSH sérica. Esto se debe a que algunos ensayos pueden detectar isoformas circulantes de TSH biológicamente inactivas y hay varias sustancias que pueden interferir en el inmunoensayo, incluso los anticuerpos endógenos producidos por los pacientes en particular. Las consecuencias de esta interferencia pueden ser perjudiciales, ya que nos impiden establecer un diagnóstico correcto, lo que puede conducir a un tratamiento inadecuado. Los laboratorios clínicos y los fabricantes siguen investigando métodos para detectar, eliminar y prevenir estas interferencias. Sin embargo, ningún sistema está completamente exento de este tipo de incidentes. Me gusta mostrar este importante algoritmo para la evaluación de las interferencias en los inmunoensayos de la función tiroidea. Se publicó en Endocrine Review y los autores identificaron 6 causas de interferencias con la misma evaluación de la hormona tiroidea: macro-TSH, biotina, anticuerpos antiestreptavidina, anticuerpos antirrutenio, autoanticuerpos de la hormona tiroidea y anticuerpos heterófilos. Sugirieron que debe haber una sólida colaboración entre los médicos y el laboratorio para evitar estas interferencias y mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Solo para resumir los resultados de la revisión que he mostrado anteriormente, la cual fue encargada por la Asociación Americana de la Tiroides, los autores hicieron hincapié en que la medición de TSH sérica es la mejor prueba para detectar el hipotiroidismo primario en la vejez. Pero la TSH por sí sola, sin embargo, no es suficiente cuando hay alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Existen algunas limitaciones en la interpretación de la TSH sérica que he mostrado anteriormente, relacionadas con la edad, el estado reproductivo, la variación biológica, el origen étnico, la ingesta de yodo y los medicamentos. Y también sugieren que debe sospecharse de algunas interferencias importantes cuando el resultado de la prueba no coincide con la presentación clínica del paciente. En cuanto a la medición de la T4 libre y la utilidad de la medición de la T3, la indicación para medir la T4 libre es determinar el grado de hipertiroidismo cuando la TSH está suprimida. Confirmar el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico cuando la TSH está ligeramente alta. Hacer un seguimiento de la respuesta al tratamiento durante el primer mes con fármacos antitiroideos o yodo radioactivo y realizar un seguimiento del tratamiento con levotiroxina en pacientes con hipotiroidismo. En cuanto a la T3, primero me gustaría recordar que es preferible medir la T3 total a la T3 libre y que medir la T3 total puede ser útil para evaluar la toxicosis por T3 en pacientes con TSH sérica suprimida,
así como para atender a pacientes que reciben tratamiento combinado con T4 y T3 y seguir a pacientes con dosis inhibidoras agresivas de levotiroxina para el tratamiento del cáncer de tiroides avanzado. Al medir la TSH y la T4 libre juntas, podemos detectar algunas condiciones importantes que no pueden diagnosticarse solo con la TSH, por ejemplo, el hipotiroidismo central o la presencia de resistencia a la hormona tiroidea, la presencia de hipertiroidismo facticio y también la presencia de fármacos o autoanticuerpos que pueden afectar a la evaluación de la TSH sérica. Como se ha comentado, los resultados de los ensayos hormonales deben ser fiables, dado el vínculo clínico entre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de la salud y la enfermedad de los pacientes. El resultado ideal del laboratorio debe ser comparable en el tiempo y el lugar y ser independiente del método utilizado. El Comité de Normalización de las Pruebas de Función Tiroidea de la Federación Internacional de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio documentó la situación de incomparabilidad de los resultados tanto de los ensayos de T4 libre como de TSH de 13 de 15 fabricantes de ensayos. Estas evaluaciones arrojaron resultados importantes porque se observó que los resultados pueden diferir hasta un 50% tanto para la T4 libre como para la TSH. Y en caso de no emplearse intervalos de referencia específicos de los métodos, la clasificación de una prueba numérica puede dar resultados diferentes y puede variar según el ensayo. Este es el enfoque ideal que sugiere la Asociación Americana de la Tiroides para evitar la variabilidad entre laboratorios y dentro de estos. Sugiere que puede ser útil normalizar y, de no ser posible, uniformizar los resultados de la prueba, por ejemplo, para la evaluación de TSH, porque la TSH tiene una glucosilación variable y, por lo tanto, la uniformización normalizada puede ser una alternativa a la normalización para esta prueba. Para abordar la cuestión de la normalización y la uniformización de las pruebas habituales de función tiroidea, la Federación Internacional de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio creó un grupo de trabajo para normalizar las pruebas de la función tiroidea con el objetivo de lograr la equivalencia de las pruebas analíticas para la hormona tiroidea total y libre, así como para la T3. ¿Qué necesitamos en el futuro? Necesitamos biomarcadores tisulares. Sabemos muy bien que hay un efecto importante en los tejidos, especialmente en el sistema cardiovascular y en los huesos, y que, por ejemplo, la hormona tiroidea puede alterar el metabolismo de los lípidos. Por lo tanto, necesitamos un marcador periférico para evaluar la sensibilidad de cada paciente al efecto de la hormona tiroidea. Esto explicaría por qué algunos pacientes pueden seguir presentando síntomas incluso cuando están completamente eutiroideos mientras reciben el tratamiento de sustitución. En el futuro, los autores sugieren que podría ser útil adoptar intervalos de referencia a partir de resultados clínicos. En esta revisión sistemática se evaluaron los datos de participantes individuales a través de un metaanálisis para definir el intervalo óptimo de función tiroidea saludable mediante la evaluación del riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad.
Finalmente, el futuro probablemente utilizará el uso de inteligencia artificial para el tratamiento de enfermedades tiroideas. La aplicación de este método a la medicina de laboratorio para realizar pruebas que también se dirijan al diagnóstico y seguimiento de la enfermedad tiroidea puede permitir a los médicos optimizar las pruebas adecuadas, interpretarlas bien, optimizar el diseño del ensayo y mejorar el proceso de toma de decisiones para el enfoque terapéutico. Estas son mis conclusiones. La evaluación de las concentraciones de TSH es la prueba inicial para evaluar la disfunción tiroidea. Debe añadirse la medición de la hormona tiroidea cuando los valores de TSH se sitúen fuera del intervalo de referencia para que los médicos puedan distinguir entre disfunción tiroidea sintomática y subclínica. La evaluación de la función tiroidea está sujeta a factores nutricionales, ambientales, geográficos, genéticos, patológicos endógenos y exógenos, y por el ensayo de laboratorio. Los médicos deben estar al tanto de los métodos utilizados y de las limitaciones de cada ensayo para reducir el riesgo de un diagnóstico incorrecto y un tratamiento innecesario. La normalización y uniformización de las pruebas facilitará la determinación de un intervalo de referencia universal y quisiera agradecerles por su atención.